Cuando nosotros estamos utilizando las medidas o cuando hacemos referencia a las medidas de la observación, no es porque las estamos utilizando para medir, para obtener la validez. Obviamente que la validez es producto de la observación orientada por un guión de observación y allí estamos observando. Pero estamos observando cuándo aparece, cuántas veces aparece, si aparece o no aparece el determinado rasgo, determinado aspecto que estamos observando. Si hay algún tiempo, si nosotros dentro de la observación hay que dar un estímulo y luego observar. Como por ejemplo, un estímulo sería indicarle a los estudiantes cómo realizar un determinado procedimiento y luego vamos paso a paso y luego vamos a observar si ese estudiante en realidad está siguiendo esos pasos. Pero allí es otro tipo de observación, una observación donde hay intervención del observador. En el caso que estamos manejando, lo estamos manejando única y exclusivamente. Preparamos el guión de observación y vamos al campo de trabajo o vamos al aula para ver durante un determinado tiempo cuáles de esos rasgos dentro de esa conducta específica van a ir apareciendo y cuántas veces aparecen, con qué frecuencia aparecen. Entonces, cuando nosotros recogemos toda esa información, podemos determinar la confiabilidad de esos datos, de esos rasgos, de lo que surgió, de lo que emergió de ese ambiente natural, de esa aula. Ahora, el procedimiento para determinar la validez de contenido y la concordancia entre jueces pues viene dada por lo que nos indican los validadores del instrumento en función de los rasgos por un lado y de los criterios o cualidades que establezcamos por otro lado. Y él lo hace solo, se siente en algún lado, en alguna parte y va trabajando, va analizando con ese instrumento va analizando los rasgos que se van a observar a la luz de los criterios. Obviamente que ahí hay una observación, porque cuando él está mirando todo eso está observando, pero es única y exclusivamente hacia el instrumento. En el caso de la confiabilidad, cuando vamos a campo, son dos personas en este caso los que ingresan a observar y van registrando su observación en el código de observación que se ha preparado y se ha distribuido en tiempos. 4 tiempos, 5 tiempos, 6 tiempos, cada tiempo de determinado número de minutos. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. En el caso, por ejemplo, de la medida de la latencia, que no es para utilizar un porcentaje de acuerdo y que no es, digamos, aplicable para utilizar capas, sino que hay que utilizar otro tipo de herramienta, como por ejemplo la correlación, porque ya corresponde pues a los aspectos cuantitativos. No es que cuando se cuenta con frecuencia no hay algo cuantitativo, es decir, apareció 3 veces, 4 veces, se paró tantas veces. No, es que allí hay una medida de mayor alcance y permite correlacionarlas. En este caso, solamente la frecuencia y la ocurrencia son, digamos, apropiadas para determinar los acuerdos entre los validadores y también utilizar capa. Y ahora les voy a decir por qué hablamos de capa y por qué hablamos del porcentaje de acuerdo. En este momento voy a indicar cómo llegamos a construir este archivo que tenemos acá. Cómo llegamos a construir ese archivo que tenemos allí. Y para eso voy a intentar
a irme por la vía rápida y voy a hacer lo siguiente. Ok, estamos en el observador 1. Entonces, fíjese, este rasgo que dice participa en actividades culturales, etcétera, tiene el código 1. Cada uno tiene su código. Del 1 al 8. Vamos a ver en el 1. En el 1, aquí apareció, sería 1. Si no hay nada, le colocamos 0. 1, 0, 1, 0. Y entonces nos venimos para acá para ver cómo quedó eso en el archivo. Estoy esperando, a lo mejor en su caso ya cargó. Ok, aquí lo tenemos. Observador 1, 1, 0, 1, 0. Vamos a ver con el 2. Vamos a ver con el rasgo 2. ¿Cómo fue su comportamiento? ¿Cómo apareció? ¿Cómo apareció él allí? Estoy esperando que cargue, está un poco lento en mi caso, seguramente en ustedes ya cargó, pero en mi caso no ha cargado. Ok, aquí sería 2, 0, 0 y 2, es decir, en el primer momento apareció y en el último momento apareció 2, 0, 0, 2. Entonces, vamos a ver cómo se registra eso en el archivo, para ir preparando nuestro archivo y poder hacer el cálculo del kappa. Ok, 2, fíjate, 0, 0 y 2. Voy a ver el 3 y creo que ya con eso quizás he logrado explicarme de cómo construimos este archivo, ¿no? De todas maneras, si no, pues bueno, lo repetimos nuevamente, no hay ningún inconveniente con eso, ¿no? Para eso colocamos los códigos de cada rasgo. Así como codificamos en estadística, el soltero, el viudo, el casado, le colocamos 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? En el caso del género, 1 para el hombre, 2 para la mujer o a la inversa, ¿no? Entonces, vamos a ver el 4. Vamos a ver el 4. Entonces tenemos, sería 4, 0, 4, 4. Venimos acá. Aquí, 4, 0, 4, 0. Perdón, 4, 0, 4, 4. Esa es la forma como vamos trayendo la información que nos dan los validadores, perdón, los observadores, para construir nuestro archivo. Y teniendo este archivo, entonces nosotros podemos ya proceder a obtener el índice de fiabilidad o coeficiente de confiabilidad, como también se le llama, ¿no? Ahora bien, coloqué estos valores en rojo. Observen ustedes, en el primer observador, aquí marcó 1 y aquí marcó 1 el segundo observador. Es decir, aquí hay una coincidencia. Esto se llama un acuerdo. El observador 1 aquí no vio nada, este tampoco vio nada, ese es otro acuerdo. Aquí ocurre lo mismo, aquí vio el observador 1 el rasgo 1 y el observador 2 también vio el rasgo 1, hay un acuerdo. En el siguiente, ninguno de los dos vio ningún rasgo. En este otro caso, el observador 1 vio el rasgo 2,
pero el observador 2 no vio nada, por lo tanto esto es un desacuerdo. En este caso, en el siguiente dice, el observador 1 no vio nada, no le apareció ningún rasgo, mientras que el observador 2 vio el rasgo 2. Son desacuerdos. Entonces, veamos a ver, todo lo que yo coloqué en rojo son los desacuerdos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, caramba, aquí me equivoqué. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 desacuerdos. 10 desacuerdos. Ahora, es muy común, digamos que el procedimiento más utilizado es obtener la proporción de acuerdos. Y la proporción de acuerdos viene dado por el total de acuerdos entre los acuerdos más los desacuerdos, por 100. Ahora bien, si tengo 10 desacuerdos y tengo 32 registros, ¿ok? Porque son 8 rasgos por 4 tiempos, son 32. Y si tengo 10, total de acuerdos son 22. 22 entre 32 me da 0,6875. Multiplicado por 100, pues me da 68,75. Esto indica entonces que en un 69% aproximadamente los observadores estuvieron de acuerdo durante el proceso de observación en cuanto a la convivencia del docente con sus compañeros de trabajo en el Centro Educativo Santa Teresa. Creo que eso fue el nombre que le dimos. Pero observen, total de acuerdos entre desacuerdos. Ahí no está tomando en cuenta, o no, para cuando se manejó esto, y que todavía algunas personas, por ser tan fácil, lo manejan, no se está tomando en cuenta los acuerdos entre los dos observadores debidos al azar. Entonces, este valor está inflado, está sobrevalorado. ¿Por qué está sobrevalorado? Porque resulta que no se tomó en cuenta las observaciones, es decir, los acuerdos de los dos observadores que se dieron de manera aleatoria. Eso entonces lo supera, esa debilidad conlleva a que un señor llamado Cohen en 1960 propone este procedimiento. Es decir, y lo llama capa. Le da el nombre de capa y así se le conoce como el capa de Cohen. Y entonces tiene P sub 0, la proporción de acuerdos obtenidos, la proporción de acuerdos esperados por azar, la proporción, pero esta proporción de acuerdos obtenidos por azar viene dado por esta expresión que tenemos aquí, la sumatoria de este P sub I1 por P sub I2. ¿Y qué es P sub I1 y qué es P sub I2? Pues es la proporción de ocurrencia de la categoría de I para el observador 1 y P sub I2 es la proporción de ocurrencia de la categoría I para el observador 2.